La toma de datos del muestreo temporal. Empezamos. Hasta ahora hemos visto cómo tomar datos de la frecuencia, de la duración, de la latencia y del tiempo entre respuestas. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se toman datos del muestreo temporal. Dentro del muestreo temporal tenemos el intervalo total, el intervalo parcial y el muestreo momentáneo. Vamos a explicarlos todos en detalle. Esto es lo que hemos visto hasta ahora y lo que está en negrita es lo que nos queda por ver. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Como os acordáis, en las sesiones anteriores vimos cómo tomar datos de la frecuencia. Por ejemplo, podemos tomar datos de la frecuencia cuando un niño golpea una mesa. Pero, ¿qué pasa si esos golpes son demasiado rápidos y no nos dejan tomar nota de la frecuencia? Sientes que estás perdiendo muchísimos datos porque el niño está golpeando a una velocidad súper rápida y a ti no te está dando tiempo a tomar esos datos. Existe otra forma de tomar datos, que son el intervalo total, el intervalo parcial y el muestreo momentáneo. Vamos a verlos en detalle. ¿Qué es el muestreo temporal? Se refiere a una serie de métodos para observar y registrar la conducta durante intervalos o en momentos específicos a lo largo del tiempo. El procedimiento fundamental implica dividir el periodo de observación en intervalos de tiempo y registrar la presencia o ausencia de la conducta dentro o al final de cada intervalo. Suena súper confuso, así que lo vamos a explicar con ejemplos. No recordéis esta definición. Vamos a entenderla y vamos a practicarla. Primero vamos a ver el intervalo total. El intervalo total a menudo se utiliza para medir conductas continuas, como por ejemplo el juego cooperativo, o conductas que ocurren con tasa elevada en las que el observador tiene dificultades para distinguir entre una respuesta y otra. ¿Habéis visto, por ejemplo, algún niño con comportamientos estereotipados? De esos comportamientos nos puede ayudar a tomar nota del intervalo total. Ya lo veremos más adelante. El periodo de observación se divide en series de intervalos breves de tiempo, típicamente de 5 a 10 segundos. Al final de cada intervalo, el observador registra si la conducta objetivo ocurrió durante ese intervalo. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer? Primero, ¿la conducta ocurre durante todo el intervalo? Recordad, intervalos, estamos hablando de intervalos de 5 a 10 segundos, es decir, intervalos súper cortitos. Por eso vamos a necesitar un timer, recordad. La conducta ocurre durante todo el intervalo. Si es que sí, ponemos un positivo. Si es que no, ponemos un negativo. ¿Cuántos son los periodos de observación? Por ejemplo, aquí el periodo de observación es de 1 minuto entero, dividido en intervalos de 10 segundos. Estos serían 10 segundos, 20, 30, 40, 50, 60. Cuando lleguemos a este 6, significa que hemos estado observando 1 minuto. Esto sería vuestra hoja de recogida de datos. Entonces, ya tenemos los intervalos divididos, ya sabemos que si la conducta ocurre durante todo el intervalo, vamos a apuntar un positivo. Si ocurre y para y vuelve a ocurrir durante el intervalo, es decir, no ocurre durante todo el intervalo, vamos a apuntar un negativo. Tenemos nuestra hoja de datos y tenemos nuestro comportamiento. Vamos a ver este comportamiento. Ahora, atención. Quiero que miréis lo siguiente. Empezamos desde el 0. El fantasma de Canterville. Ahí llevamos 10 segundos. Justo. Pues llevamos 10 segundos. Quiero que nos vayamos aquí. La niña ha estado, ¿os acordáis de esta pregunta que nos íbamos a hacer al principio? La niña ha estado durante todo el intervalo leyendo. Si os fijáis, después quiero que os fijéis en este PowerPoint, no. La niña empieza a leer, pasa unas páginas y después sigue leyendo. Es decir, durante todo el intervalo, durante esos 10 segundos, no los pasa enteros leyendo. Con lo cual, apuntamos un negativo. Vamos a ver los siguientes 10 segundos, a ver lo que pasa en el vídeo. Título 1. Una familia práctica. Cuando un ministro de los Estados Unidos
Mr. Hiram B. Otis decidió comprar el castillo de Canterville. Le advirtieron que era una tontería, ya que se sabía que estaba embrujado desde hacía siglos. Epa, ¿qué se me pasa? Ahí está. Chan, chan, chan. La niña ha estado leyendo esta vez durante todo el intervalo. Como ya os digo, es verdad que no se escucha muy bien. Cuando lo veáis en casa, sí que cuando lo veáis después de escuchar este vídeo, sí que lo vais a escuchar bien. Sí que está leyendo durante todo el intervalo, es decir, del segundo 10. Recordad que estábamos por segundos, perdón. Aquí estamos en el intervalo de 10 segundos. Del segundo 10 al segundo 20, la niña está leyendo, con lo cual le ponemos un positivo. Quiero que sigáis con este ejercicio, lo voy a pasar muy rápido. Chan, chan. Quiero que sigáis con este ejercicio, intentéis tomar los datos vosotros. Recordad, vais a necesitar, si no tenéis el vídeo de YouTube, imaginaros esto es simplemente una práctica, en la realidad vais a tener un comportamiento, con lo cual vais a necesitar un cronómetro muy exacto o vais a necesitar algo. Yo normalmente lo que utilizo es, si es un cronómetro lo pongo en cuenta atrás, que me pite cada 10 segundos, porque es mucho más fácil. Es decir, si tú te tienes que estar fijando en el tiempo y te tienes que estar fijando en el comportamiento, seguramente te lo pierdas, te vas a perder si deja de ocurrir o te vas a perder si sigue ocurriendo durante esos 10 segundos. Así que utilizar un cronómetro, ponerlo en 10 segundos, empezar la cuenta atrás, observar, cuando pite apuntáis. Esa es la técnica para hacer esto. Después lo vamos a practicar, no os preocupéis. Intervalo total, ya os digo, estos dos son los más confusos. Intervalo total, si ocurre durante todo el intervalo, durante todo el intervalo, apuntamos que sí, apuntamos un positivo. Si ocurre, para y vuelve a ocurrir, como al principio del vídeo de la niña, apuntamos un negativo porque no ocurrió durante todo el intervalo. Ahí está. Pues pasamos al siguiente. Intervalo parcial. Intervalo parcial. El observador registra la conducta ocurrida en cualquier momento durante el intervalo. Si la conducta objetivo ocurre varias veces durante el intervalo, se puntúa como una única ocurrencia. Son comportamientos, siempre lo utilizamos para comportamientos que queremos disminuir. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer con el intervalo parcial? ¿La conducta ocurre en algún momento del intervalo? En alguno, da igual. Si ocurre una vez, ya apuntamos un positivo, ya apuntamos como que ha ocurrido el comportamiento. Vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos este vídeo. Ahora tenemos la conducta que quería que os fijarais aquí es golpear. Quiero que os fijéis en la toma de datos de nuevo, ¿no? Toma de datos del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30. Vamos a empezar directamente, como fijáis aquí, vamos a empezar directamente en el 30, ¿vale? Porque del 10 al 30 el comportamiento no ocurre. Ahora vamos a fijarnos en lo que pasa a partir del 30. Aquí estamos. Por eso nunca le debes pegar a un enemigo. Pero yo no soy tu enemigo, soy tu amigo. Haberlo dicho antes. Ahí está. Minuto 39. Segundo, perdón, 39. Primer golpe. Ha ocurrido, si os fijáis, desde el 30. Desde el segundo 30 hasta el 40. Ha ocurrido solo una vez. Solo una. Pero, como estamos tomando nota del intervalo parcial, aunque haya sido solo una vez, lo apuntamos como que sí, que ha ocurrido. ¿Por qué lo tengo del 30 al 40? Seguimos. Por eso nunca le debes pegar a un enemigo. Pero yo no soy tu enemigo,
soy tu amigo. Ah, claro, se me pasó del 30 al 40, perdón, del 30 al 40 ocurre. Entonces tenemos el comportamiento que es golpear, no hace falta que ocurra durante todo el intervalo, con que ocurra solo una vez ya lo apuntamos como que sí, que ha ocurrido. Tengo que revisar esto, porque creo que yo también me lié. Y tenemos el último es el más sencillo. Recordar, breve repaso. Intervalo total tiene que ocurrir durante todo el intervalo para apuntar que sí, que ha ocurrido. Intervalo parcial, con que ocurra una vez, apuntamos que sí, apuntamos un positivo. Muestreo momentáneo, el más fácil de todos. Si ocurre al final del intervalo, apuntamos que sí. ¿Cómo lo hacemos este? Simplemente ponemos el cronómetro, sería por ejemplo el cronómetro de es el que os enseñé antes, y cuando pite, justo cuando pita, si está ocurriendo el comportamiento, apuntamos que sí. Entonces, el observador registra si la conducta objetivo está ocurriendo en el momento en el que termina cada intervalo. Vamos a utilizar un intervalo de 10 segundos, pero para el cronómetro el comportamiento está ocurriendo justo cuando suena el cronómetro. En este caso, os lo voy a enseñar aquí, no lo hagáis con el del ordenador porque tardáis mucho, pero lo vamos a hacer a modo de prueba. Tenemos un cronómetro, tenemos un temporizador más bien, no, tenemos un cronómetro, apuntamos los 10 segundos, tenemos 10 segundos, por ejemplo aquí. Venga, parar. Ya van por 8, ya mal vamos. Pero bueno. A ver, tenemos nuestro vídeo como siempre del muestreo momentáneo. Y muestreo momentáneo, recordar, nos tenemos que fijar si al final del intervalo está ocurriendo el comportamiento o no. Si justo al final está ocurriendo, apuntamos un positivo. Si justo cuando toca el cronómetro no está ocurriendo, no lo apuntamos. Entonces, he intentado hacerlo todo de vídeos más o menos divertidos. Ten en cuenta, si lo estamos practicando con YouTube da igual. Entonces, iniciamos. Ya vamos mal, pero bueno. entonces, ¿Me estás amenazando? no, ¡Lárgate! ¡Estás despedido! tengo una mejor solución. Consérvame Justo ahí la nómina como un estaba asesor externo. tocando el cronómetro, Y a cambio- pero la conducción no estaba ocurriendo. No. Esto os lo digo mucho más fácil si lo hacéis, por ejemplo, con el del teléfono. Justo suena el cronómetro, la conducta no está ocurriendo, así que apuntamos un negativo. Quiero que lo hagáis así, si os fijáis, por ejemplo aquí, si tenemos intervalos de 10 segundos, como lo estamos practicando simplemente por practicarlo, podéis fijaros en el vídeo, simplemente para que le pilléis como el sistema, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo puede ser así. Te fijas justo en el segundo 10. Aquí te sonaría el cronómetro. Consérveme en la nómina como un asesor Tin, externo. tin, tin, ¿está ocurriendo? No. Tendrías el cronómetro puesto durante otros 10 segundos y te volvería a sonar más o menos por aquí. Tina, puedo hacer este trabajo desde casa. ¿Te está ocurriendo el comportamiento? No. Aquí de nuevo, otros 10 segundos. ¿Está ocurriendo el comportamiento? Soy la desdeñosa. No. Y así. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llegamos a esta parte? Ya llevamos un minuto 10. Aquí le tenía puesto comportamiento autoagresivos. Termina suena el cronómetro, el comportamiento está ocurriendo, con lo cual apuntamos un positivo. ¿Se entiende? Más o menos. De la forma de medida que vais a ver, estas de aquí, estas que hemos visto en esta sesión de hoy, estas dos, intervalo total e intervalo parcial, son las más confusas. Por eso quería hacerlo con el vídeo y quería hacerlo que lo fuerais viendo. Muestreo momentáneo es relativamente fácil,
Pero claro, tener en cuenta que a la hora de practicarlas tenemos que practicar frecuencia, duración, latencia, tiempo entre respuestas y después todas las que hemos aprendido hoy. Aquí os dejo una hoja de cómo se pueden tomar las notas de los intervalos. Tenemos la hoja de los intervalos de 10 segundos y muchas veces lo que hacemos simplemente para que sea más rápido, nos hacemos la pregunta, ha ocurrido, por ejemplo, el intervalo total, ha ocurrido durante todo el intervalo y simplemente vamos anotando sí o no, dependiendo. Eso lo hace mucho más rápido y también si el concepto no lo tienes totalmente claro, es una forma de ayudar al terapeuta. ¿Qué necesitamos? Sí o sí, ya os lo he enseñado con el ordenador. Es casi imposible porque entre que le das y miras, por ejemplo, el vídeo, pero en un comportamiento real sería exactamente igual. Sí o sí, necesitamos cronómetro. Tenemos este que suena y este que es un tipo de alarma que se utiliza en el gimnasio que vibra. Con lo cual, también para el niño, si, imagínate, tienes una clase, estás dando la clase, tienes que tomar nota de cada alumno, por ejemplo, en el muestreo momentáneo, quieres tomar nota del alumno, el timer, este que pita, puede que confunda a los alumnos, que les haga distraerse. Sin embargo, este simplemente te recuerda a ti que ha pitado, tomas nota y sigues. Y con esto habéis terminado la lección. Eso, para mí una de las más interesantes, porque ya se puede empezar a practicar, pero también una de las más difíciles, ¿vale? Ahora solo nos queda practicar y la toma de datos permanentes. Hasta luego.